cartas a la iglesia. ¿Cierto? No podemos resumirlo en cartas de amor. Cartas del corazón del Padre a su amada iglesia, del corazón del novio, si lo quieres ver así también, a su amada que está próxima a unirse en matrimonio con ella para una eternidad. Pero si la novia anda ahí como que coqueteando con otros, ¿a cuántos les rompería el corazón? ¿Te imaginas? Pero si la novia anda por ahí como desentendida, como que no tan anhelante. Yo creo que todos los que tenemos una relación marital sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sabemos el dolor que es cuando alguien te traiciona o bien cuando eres bien correspondido. ¿Percibes el corazón del Señor Jesús? ¿Percibes su amor hacia ti? Que ninguno de los mensajes que hemos visto en estas 8 semanas se trata de fastidiarte, se trata de a ver cómo te molesto y te hago para nada, pero si somos objetivos, claro que son palabras como la semana pasada de los mensajes más fuertes, la Odisea. Pero si no te confronto con tu tibieza, Señor Jesús hablando, no puedo hacerte ver que estás equivocada. Entonces, familia, ha sido de verdad, todo esto es como una reflexión de lo que ha sido para mí este mensaje o esta serie. A fin de cuentas tiene un mensaje muy puntual y es: seamos la iglesia que el Señor Jesucristo nos está llamando a ser, ¿cierto? Y hoy es como un cierre de dar un resumen puntual, pero a su vez también vamos a observar cómo puede ser que tengamos un panorama ya bien aterrizado con los elementos que necesitamos que nos proporcionó cada una de estas iglesias, para que ahora sí cerremos con broche de oro todo lo que el llamado de Dios ha hecho a nosotros a lo largo de estas 8 semanas. Pero antes de iniciar la última sesión de esta serie, vamos a orar. ¿Te parece? Y a fin de cuentas, lo más precioso de lo que nos va a dejar cada serie, no solo esta, sino cada serie, pues va a ser la ejecución o el ejercicio práctico, ¿verdad?, que vamos a hacer tú y yo a lo largo vuelvo a repetir, del cómo estoy corriendo. Porque si a pesar de todo esto que hemos visto y en su momento nos confrontó, nos retó, lo olvidamos, lo dejamos atrás, tal vez tú vas a seguir corriendo como estabas corriendo antes de esta serie. Pero si esta serie te proporcionó darte cuenta que tú ya estabas como que tirando la toalla y tú tomas todo este mensaje y lo aplicas, entonces tú vas a empezar a correr con mayor intensidad. Tal vez tú ya estabas un poquito como que bajando el ritmo, ¿cierto? Y si tú aplicas todo lo que esta serie nos ha dado, pues tal vez también va a cambiar tu actitud en cómo estás corriendo. Entonces, cada uno de nosotros va a evaluar cómo estábamos corriendo hasta antes de esta serie, para que Dios nos ayude. De verdad que anhelamos ser diferentes. No venimos aquí a hacer un club social, no estamos fomentando, aunque fomentamos las relaciones, eso sí, porque eso es parte de la iglesia neotestamentaria, por eso tenemos grupos de conexión. Fomentamos el compromiso, fomentamos muchos valores muy importantes que vienen de parte de Dios, pero si todo eso lo tenemos y no tenemos lo que a continuación vamos a tener, familia, creo que habremos perdido el tiempo. Porque no se trata simple y sencillamente de adquirir una información adicional que ahí la vas a tener en un cuaderno y que no va a ser útil, sino que todo lo contrario, vamos a disponerle. Entonces, para hacer todo esto que estoy hablando, necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos a su Espíritu Santo en nuestras vidas para que Él nos impulse a tomar esas decisiones, esos cambios que van a ser trascendentes, como decimos, a la hora de la práctica. Así que cierra un momento tus ojos, vamos a pedirle al Señor juntos
de acuerdo a lo que ha sido esta serie para ti, de acuerdo a lo que el Señor ha hablado a tu vida, te voy a invitar también, únete en oración. Yo dirijo la oración, pero pídele de manera personal al Señor que en esta noche Él termine de completar lo que ya inició en nuestro corazón. Que el día de hoy nos haga puntual observación de hacia aquello que vamos a trabajar. Señor, primeramente te damos a ti la gloria. Estamos agradecidos, estamos contentos. Claro que sí, Señor. Porque toda dieta necesitas tener así como lo natural, toda dieta tiene que tener un correcto balance para proporcionarnos los nutrientes que necesitamos para nuestro sano desarrollo. Asimismo necesitamos tu palabra, todo el consejo de ella. Tanto los elogios como lo vimos, pero también como las amonestaciones. Tanto resaltar las cosas gratas como también puntualizar las cosas que no están bien. Y a fin de cuentas siempre proporcionarás eso, Señor, una instrucción. Y esta serie ha sido una instrucción. Y aquí se desprende un diagrama a todos aquellos que decidan aplicar, decidan obedecer. Habrá consigo una gran promesa que viene de parte tuya. Aquellos que decían no, Señor, simple y sencillamente seguirán tal vez en la carrera, pero estancados, quedados ahí en el camino, en un punto. Señor, queremos ser de aquellos, dile con tus propias palabras, quiero ser aquel que no solo va a seguir corriendo, sino que va a ayudar a otros, aquel que ya se cayó, aquel que está estancado, aquel que ya se detuvo, aquel que ya se pausó, aquel que ya se encuentra con ánimos de desertar. Dile, Señor, ayúdame a poder influenciar en él, en ellos, en ella, lo que tú quieres. Que yo me convierta en un agente que va a ayudar a otros, porque, Señor, la iglesia somos un cuerpo. Y aquel que piense que solo individualmente podrá hacer algo en ti se equivoca, Señor. Porque siempre tu diseño ha sido en contexto, Padre, de la iglesia, así como lo vimos. A fin de cuentas estaban en diferentes regiones: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, Señor. Pero a fin de cuentas es tu cuerpo, es una iglesia. Y ayúdanos entonces, Señor, ahora a esta iglesia, a esta congregación, Creación y Vida Ojo de Agua, de responder a tu llamado, porque las promesas son grandes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, gracias. Puedes tomar tu lugar. Y bueno, pues qué increíble. 7 iglesias, cada una con sus diferentes problemáticas, ¿cierto o no? También con sus diferentes aciertos. Y por qué no decirlo, también con sus diferentes desaciertos. ¿Ya te aprendiste las 7 iglesias? Yo espero que sí. Vamos a hacer un repaso último. Di conmigo Éfeso. Di conmigo Esmirna. Di conmigo Pérgamo. Di conmigo Tiatira. Di conmigo Sardis. Di conmigo Filadelfia. Y la Odisea. Ahí están, 7 iglesias. Recordarás que este fue el orden de cómo se distribuía lo equivalente el día de hoy al correo. No te imagines el cartero con su uniforme, ¿verdad? No, nada que ver. Pero sí el recorrido que en aquel tiempo las vías llegaban a esos diferentes destinos, era ese. Por eso están en ese sentido. Por eso están en esa orientación. Y por eso Juan describe en ese orden. ¿Sí? Aprendimos eso, ¿verdad? Aprendimos que a fin de cuentas todo tiene un propósito de acuerdo al plan de Dios. Y quiero empezar, ya no quiero hablar más de lo que ya vimos, hemos hablado puntualmente de cada una de ellas.
Y quiero hablarte de cómo hasta el día de hoy podemos tomar este mensaje de no solo el mensaje del Apocalipsis, sino también la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el mensaje profético, dice el apóstol Pedro. Dice, tenemos la palabra profética más segura, que es las mismas escrituras. Pero quiero hablarte de cómo podemos tomar este mensaje, porque voy a abordar un poquito de lo que, ojo, es un comentario, a fin de cuentas no necesariamente quiere decir que sea correcto, pero esto es una apreciación puntual a lo que hoy te voy a hablar, porque quiero ver que percibas también cómo a lo largo de la historia, la iglesia, porque no nacimos hoy, ¿verdad? A veces pensamos que la iglesia cristiana nació con al surgimiento del nacimiento de nuestra congregación. No, tenemos una vasta y rica herencia que ha ido dándonos como resultado el ejercicio mismo de nuestra propia fe, y eso es importante tenerlo, ¿sale? Entonces, observar cómo la iglesia lo interpretó, las 7 iglesias del Apocalipsis, te va a traer consigo también mucho mayor ángulo, quiero decirlo así, mucho mejor panorama, para que a fin de cuentas tú también puedas decir que puedo creer eso o bien no lo puedo creer, ¿sale? Bueno, entonces quiero darte primeramente las 3 referencias a las cuales hemos tomado el Apocalipsis, es decir, específicamente el capítulo 2 y el capítulo 3, que es el contenido de las 7 iglesias, ¿verdad? Ahora, el primero fue lo que hicimos, es una interpretación, ¿cómo? Di conmigo, histórica. El marco referencial histórico siempre va a ser importante y necesario tomarlo. ¿Por qué? Porque hubo, no solo en Apocalipsis, sino en toda la Biblia, sobre todo en este cuerpo que son epístolas, es decir, cartas. Tenemos que saber, tenemos que entender que tuvieron un destinatario original, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Sí, un destinatario original, porque de ahí, como siempre le digo, nunca es bueno tomarlo como a veces pensamos que la Biblia es una especie como de ruleta rusa, ¿no? Siempre lo digo, ¿no? Abrir la Biblia y donde caiga mi dedo, ¿no? Y ahí a veces eso pues puede ser un claro error. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Por qué? Porque no estás tomando en cuenta todo lo que es importante tener como primer marco, y es la parte histórica. Entonces, cuando hablamos del marco histórico, hablamos de cómo fue asentada cada una de estos trasfondos de cada iglesia, ¿cierto? ¿Te acuerdas? No fue tan exhaustivo, porque no era, como te lo dije, no se trataba de una clase de historia. Pero levanta tu mano si el marco referencial histórico que vimos en cada iglesia te ayudó, te sirvió. Levanta tu mano, sí, pues, ahí está. Eso da como resultado algo. Es importante, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del todo el marco histórico, cuando digo te ayudó es porque te ayudó en tu interpretación, ¿no? Dices, ahora entiendo por qué el Señor Jesús les habló de esa manera. Ahora entiendo por qué Jesús se presentó de esa manera. Ahora entiendo por qué en el pensamiento de estas personas de la iglesia, llámese la Odisea, llámese Filadelfia o llámese como sea, se dirigió y les dijo de esa manera. Entonces, cuando hablamos del primer punto, es de hablar de un cierto pasado. Ahora, no solo es pasado, porque si fuera ya se cumplió, ya lo hicieron ellos, ¿verdad? Es decir, la Odisea aplicó esas cosas, le dijo esas cosas, y hasta ahí. Y eso sería un error, porque entonces la palabra de Dios yo diría, eso fue para la Odisea, pero no para nosotros. Entonces tenemos que hablar en un segundo principio. ¿Qué es un principio qué? Claro que sí. Universal, ¿qué quiere decir eso? Para todos nosotros, para toda la iglesia y en todo tiempo. ¿Cierto o no? Porque la palabra de Dios es atemporal. Siempre lo digo, las formas cambian. Las formas incluso de hacer iglesia, si tú vas a hacer un recorrido rápidamente de cómo hacían iglesia hace 20 años, ¿cuántos están haciendo iglesia desde hace 20 años? Levanta tu mano. Pregunta, ¿ya cambió la forma de hacer iglesia? ¿Te percibes un cambio?
Dice, para empezar, dice el pastor que cuando yo hace 20 años tenía corbata. Tú no tienes corbata, ¿no? No tenía, era la pura Biblia, nada de esto, ¿verdad? Nada de tecnología, ok. No estamos peleados en eso, nos vamos a estar ahí, pero a lo que voy es, te das cuenta cómo la forma de hacer iglesia, dices, había un púlpito del tamaño, ¿verdad? Está bien, ok, respetable todo eso. Ahora, a lo que voy es, te estás dando cuenta que los tiempos están cambiando y la forma de iglesia también está cambiando. Pero los principios, di conmigo, jamás. Los principios, esos sí son intocables. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es el mismo principio que he hablado en muchas ocasiones que encontramos en la misma, desde el Antiguo Testamento, en la forma, si lo queremos comparar de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando Dios decidió establecer un sistema de ordenanzas, primeramente se lo reveló a un hombre llamado Moisés. Y surgió ahí el famoso tabernáculo de Moisés. Después, los años pasaron y Dios decidió revelar un modelo también diferente. Ahora le añadieron cantores, añadieron levitas, añadieron una serie de elementos también muy distintivos de la propia cultura, formas, a un hombre llamado David. Y surgió el famosísimo tabernáculo de David. Y tú comparas tabernáculo de Moisés con el de David y era ya, las formas habían cambiado. Pasaron los años, se establece el primer templo que después va a ser destruido y después va a ser nuevamente reconstruido. Y se lo da precisamente al heredero del trono después de David a uno de sus hijos, llamado Salomón. Ah, qué bien conoces la historia. Y se le revela, ¿verdad?, el modelo para edificar el templo. Ahí cambia, desde ahí muchas denominaciones toman, ¿verdad?, esa referencia del templo. ¿Está bien? Ok. Y entonces te das cuenta que también nada que ver en formas con el tabernáculo de David. Entonces ya tenemos tres sistemas que reunían al pueblo a adorar a Dios, que reunían para establecer las ordenanzas de Dios, pero había algo inamovible, que estaba presente en el tabernáculo de David, primeramente en el tabernáculo de Moisés, que también estuvo en el tabernáculo de David, y también estaba en el templo, por así llamarlo, de Salomón. Y es que en los tres se encontraba el arca del pacto. ¿Alguien recuerda qué simbolizaba el arca del pacto? Dilo fuerte. La presencia de Dios. Wow. Familia, ¿cuántos saben que las formas de tabernacular serán diferentes? Pero estos principios no cambian. Por eso todo este comentario, ¿para qué? Para decirte que lo que el Señor Jesús le dijo, primero históricamente esas 7 iglesias, ahora también es que, di conmigo, presente, universal, atemporal, no cambia. Y va a cambiar en los próximos, los próximos 20 años, ya no vamos a hablar Biblia, a lo mejor puras modas, ¿no? ¿Desde cuándo tenemos la Biblia? Y la vamos a seguir teniendo ¿hasta cuándo? ¿Te das cuenta? Entonces, dices, ¿pero por qué llevan miles de años estudiando la Biblia? Y todavía no, precisamente por eso, porque son principios. Y los principios seguirán moldeando las generaciones, moldeando los pensamientos. No importa qué filosofías vengan, nuevas modas, nuevas tendencias, van a venir. Ahorita estamos enfrentando unas, ¿cierto o no? Que hace 20 años no enfrentaron tanto, y se van a venir otras nuevas los próximos 20 años. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y ahora, tercer y último, y es un poquito de lo que voy a hablar. Ya vimos, volvemos a hacer un repaso. Primero, histórico, pasado. Aplicación para así como el destinatario original fue, pero también ahora es para nuestro presente porque es universal. ¿Por qué? Porque tiene principios. Lo vamos comprendiendo, ¿verdad? Y ahora vamos con el último, y es
Ah, ¿también es qué? Claro que sí. Claro que es profético. Y cuando nos hablamos, yo sé que profético va más allá de predecir el futuro, porque a veces asociamos que solamente es predicción del futuro. Y algo que es muy importante recalcar es que no solo es predicción del futuro, ¿sí? De hecho, el mensaje puntual de un profeta es hablar de parte de Dios, es decir, ser el comisionado para decir lo que el Señor dice, de verdad. Bueno, en otro momento hablaremos un poco más, pero entonces lo vamos a relacionar. Ya tuvimos pasado, ahora tenemos nuestro presente, podremos decir entonces que hablar de la interpretación profética es apuntar hacia el futuro. Bien. Y este es un poquito de lo que la iglesia, a la luz de la historia, ha interpretado las 7 iglesias. Bueno, ya vimos el recuadro. Aquí está perfectamente el resumen. Entonces, la Odisea es la única que no tiene elogio. Pero después nos dimos cuenta que sí, son 2 que no reciben ninguna crítica o señalamiento. Entonces, vemos que Esmirna no tiene ninguna crítica. ¿Alguien recuerda por qué? Porque era una iglesia ¿cómo? Sufriente, no tenía miedo a padecer. Y una iglesia así, con tal lealtad, no hay nada que decirle, ¿cierto o no? Bueno, y también nos dimos cuenta que hay otra que es antes de la Odisea. Filadelfia tampoco tiene ninguna crítica. ¿Por qué? Porque muestra también otro valor tan importante. Una iglesia de fe, una iglesia fiel. Y una iglesia que es fiel, ¿qué le señalas? Pues porque es fiel. Bueno, ahora, ya que vimos el mensaje de cada una de ellas, aquí también esto está resumido, vamos a centrarnos un poquito en qué es lo que dejaron de hacer, ¿no? Por ejemplo, Éfeso fue que dejó el primer amor. ¿Ah? Como te dije, Esmirna no tiene ninguno. Pérgamo fue permisiva. Tiatira fue inmoral. Sardis fue superficial. Filadelfia, como lo acabamos de decir, ninguno porque era fiel. Y la Odisea porque era tibia. Así de fuerte. Ahora, ¿por qué lo estoy señalando esto? Porque históricamente, mira, y esto es especialmente, bueno, es para todos, pero creo que si alguien lo va a captar así, son los alumnos del Instituto Bíblico, específicamente los que están tomando historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí viene ojo, no estoy diciendo puntualmente es así. Esto, pues obviamente está sujeto ¿a qué? Sujeto a vamos a decirlo así, a objetividad, o bien podríamos decir, podremos, por eso quiero detallarlo, podemos caer en un terreno como de, no tanto de tela de juicio, pero sí hasta cierto punto especulativo, porque pregunta, ¿quién conoce el futuro? Solo Dios, ¿cierto? Pero es importante que lo sepas porque a fin de cuentas, es bueno que sepas que la iglesia en su momento dijo, estas 7 iglesias representan 7 periodos de tiempo a la luz de la historia de la iglesia. Y entonces cuando tú ves y dices, bueno, ya, pues ¿cuál es la ventaja? Que nosotros somos la generación, digamos, más, ¿qué? ¿Cómo lo podemos? Presente. Pues ahora sí que vemos todas hacia ¿cómo? Hacia atrás. Entonces tiene mucho sentido. ¿Sale? Ahora, fíjate. Aquí está lo que en su momento les presenté. Ok. En su lado derecho o su lado izquierdo, tal como lo vean, están los periodos de los años dividido a estos 7 periodos. Los que perciben la historia de la iglesia y se dan cuenta de lo que pasó en cada etapa de la historia, se van a dar cuenta que sí tuvo una actitud tipo de lo que tuvo esta iglesia. Por ejemplo, mira, la iglesia naciente del 31, que es más o menos aproximado del año en cuando
la iglesia, ¿te acuerdas? En Pentecostés comienza. Fue una iglesia que le chambeó duro, que trabajó fuerte, que hizo obras, que avanzó muchísimo, pero tenían algo. Habían descuidado el amor, el primer amor, ¿recuerdas? Estoy solamente precisando porque yo te invitaría a que puedas percibir nuevamente todas y resaltar qué es la principal característica de cada tiempo. Entonces, a la luz de la historia de la iglesia te lo voy a presentar así, mira. Rápidamente vamos a hacer vuelvo a repetir, esto no es necesariamente algo que tú debes de creer. Ojo, yo no estoy diciendo esto, por favor, ponle puntual observación porque aquí tú debes de creer esto. No, porque a fin de cuentas es una propuesta, ¿cierto? Que vuelvo a repetir, no está, como dicen, tirada de los pelos. ¿Por qué? Porque los que conocen la historia de la iglesia saben que efectivamente ese periodo se distinguió en la iglesia por tener un tipo de actitud como las de esta iglesia. Rápidamente, la primera iglesia, como te decía, dicen del 31 hasta el año 100. Y bueno, ¿por qué hablamos de esta actitud de Éfeso? Porque en la iglesia apostólica, estamos hablando del periodo de la iglesia apostólica, que el periodo que comprende desde los inicios del cristianismo del año 30-31 hasta la muerte del último apóstol, que es el apóstol Juan, que fue aproximadamente en este periodo. Se cree que aproximadamente fallece en el año 100. Y entonces ese es el mensaje, ¿no? Es un mensaje del periodo de la iglesia porque se reconoció, vuelvo a repetir, su arduo trabajo, paciencia, no tolerar a los falsos apóstoles. Si tú te echas un clavado a la luz de la historia, hubo grandes herejes al inicio que precisamente tomaron la manera de causar divisiones, de causar mensajes diferentes a la luz de la palabra de Dios. Y la iglesia en ese periodo efectivamente probó a esos falsos maestros y los halló mentirosos. O sea, un retrato ¿de qué? De Éfeso. ¿Vamos bien? Voy a ser breve porque obviamente me podría llevar mucho tiempo en explicar cada uno de ellos. Pero si vamos a Esmirna, mira, sobre todo los que conocen, ahora, esto no te estoy diciendo para hacer sentir mal a nadie, no. Pero si tú estás percibiendo la importancia que es tener un contexto histórico, precisamente por eso la invitación. Porque conocer la historia de la iglesia te va a ayudar a entender. Ahorita vas a decir, no sé ni de qué me está hablando, ¿verdad? Porque precisamente tal vez no conoces un poquito de lo que es la historia de la iglesia, ¿sale? Pero después del año 100 es un año también muy crucial para la historia de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque inicia una ola de persecución tremenda. Los cristianos, ¿has visto las películas de cristianos que fueron martirizados? Coliseo romano, ¿recuerdas? Los que hemos hablado de cómo los prendían, les ponían brea, los colgaban y ¿en qué periodo crees? En este. Del 100 hasta el 323. ¡Wow! Y si tú vas a Esmirna, ¿qué era? Una iglesia que no le temblaron, por así decirlo, las patitas y fue fiel, fue perseverante, no tuvo temor a desfallecer, todo lo contrario. Tuvo toda la disposición, aún a pesar de su sufrimiento. Y por eso es la iglesia que no tiene crítica. Después nos vamos al periodo de la historia donde el cristianismo, por eso ahí ya saben los alumnos, ahí por eso puse la cruz de Constantino, porque ahí marca el periodo donde el cristianismo deja de ser perseguido a ser oficializado, ¿sabías? Por un emperador romano llamado Constantino. Es decir, se para la masacre, aquí todos van a ser cristianos. ¿Y qué crees? Comienza el declive. Del 323 hasta el 538.
¿Qué pasó con Pérgamo? O sea, por eso te estoy dando a entender. ¿Sí estoy siendo claro? Si recuerdas lo que pasó con Pérgamo, es un retrato claro de esta iglesia. Nos vamos al periodo, vamos a decir, de decadencia, ¿verdad? Hasta el 538 hasta el 517. Hasta antes de la Reforma. Y no es un retrato que te atire. Ya no voy a dar más detalles porque yo espero que tú lo vayas relacionando con lo que vimos de cada iglesia. Después nos vamos del 1517, que es también un año clave. ¿Cuántos saben qué pasó un 31 de octubre de 1517? Y por favor no me vayan a contestar Halloween. 31 de octubre de 1517, ¿qué pasó? Un hombre llamado Martín Lutero clava 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, Alemania, y todos toman como referencia ese evento para dar inicio a lo que se conoce como el inicio de la Reforma Protestante. Wow. Y no hay otra cosa que es el proceso, ¿verdad?, hacia lo que viene adelante. Sardis. Y Sardis es el periodo, ahorita específicamente estamos en la materia del Instituto Bíblico abordando el periodo de la Contrarreforma. ¿Y sabes? Porque había una iglesia que creía que estaba bien, pero ¿cómo estaba Sardis? Le dice, pero en realidad estás muerta. Por eso te digo, relaciónalo. Y te vas a dar cuenta, vuelvo a repetir, tiene mucho sentido. Pero aquí hay algo que ya me empieza a preocupar, ¿no? Bueno, viene un periodo de persecución tremendo también a todos aquellos protestantes. Hablamos recientemente en la clase de los famosos hugonotes. Y bueno, hay muchos otros grupos que también parecía que se estaba repitiendo el periodo de Esmirna, por eso repite. ¿Cuáles son las dos iglesias que no tienen crítica? Esmirna y Filadelfia. Y parecen que son los dos periodos donde a los seguidores del Señor Jesús, fieles, nacidos de nuevo, atentaron contra sus vidas. Y aquí es donde entonces, si vamos tomando en cuenta esta referencia, de los 1844 para acá, ¿qué seríamos? ¿Qué seríamos, familia? Dilo fuerte. ¿Qué seríamos? ¿Y por qué se caracterizaba la Odisea? Y por eso yo digo, no, yo no creo esto. O sea, te das cuenta que sí tiene mucho sentido, pero a fin de cuentas no es algo en lo cual te quiera imponer aquí como un dogma, ¿no? Ahora vas a creer esto, ¿no? Pero esto es lo que históricamente la iglesia en muchos sectores ha interpretado y por eso te lo traje en esta noche. Ahora, ya lo vimos. Histórico, universal y profético. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Creo que a fin de cuentas solo Dios sabe si realmente será así. Pero si es así, familia, yo no quiero ser del que se va a dejar. Porque recuerda que Dios no dio una postura concluyente. No rechazó a la Odisea. Le dio ¿qué? La oportunidad. ¿Para que qué? Para que se arrepintiera. Como al resto. Y le da una promesa. Vamos a decir, ok, la compramos, sale. Somos la Odisea. Pero queremos ser la Odisea la que se va a arrepentir y va a obedecer a su Señor. ¿Estás conmigo? No te escuché convencido. O bien, ¿te acuerdas cómo le dijo? O bien podremos ser, no, yo no quiero ser de los que se va a vomitar. No. Por eso entonces, familia, tenemos que entender todo esto. Ahora,
Vamos entonces a terminar con cuáles serían las características, porque creo que sí representa características claves cada iglesia, ya sea por lo que les falta o por lo que sí tenía, ¿cierto? Entonces van a aparecer aquí las iglesias, arriba o abajo, las características que la iglesia del Señor Jesucristo estamos llamados a tener. ¿Vale? Esto sí, apúntalo, porque es la centralidad de lo que decía al inicio. Porque vamos a trabajar en qué, en esto, que ¿de dónde se desprende? De las ideas del pastor. No. ¿De dónde? De lo mismo que, o sea, de las escrituras mismas, de donde proviene, ya sea el elogio, la amonestación, o bien lo que no tenía, o bien lo que sí tenía. La mayoría de lo que no tenían. Es decir, lo que no tenían es lo que necesitamos. Y lo que sí tenían algunas de ellas, en especial dos, hay que resaltarlo nosotros. ¿Sale? ¿Estás conmigo? A ver, levanta tu mano si estás comprendiendo todo esto, ¿verdad? Con honestidad. Si no, al final me quedo aquí unos minutos para recibir asesoría. ¿Dudas? Ok. Éfeso, ¿cuál crees que sea la cualidad más importante que Éfeso en este caso no tenía? O sí tenía, pero tuvo inicialmente, pero ya no lo estaba manteniendo. Ahí está. Wow. Qué importante, qué pieza tan clave. Si tú vas al fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es el primer fruto que habla el apóstol Pablo? Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor. Capítulo 13 de 1 Corintios contrasta los dones. Si yo tuviese lenguas y no tengo amor, si yo tuviera profecía y no tengo amor, si yo tuviese ciencia y no tengo amor, te lo sabes, ¿verdad? Vengo a ser como qué, ruidoso nada más. ¿Cómo delata el señor de la basura, verdad? ¿A poco no? Ay, qué molesto es. Y más si estás en una reunión. Bueno. Y yo me he puesto a pensar, ¿no seremos así la iglesia, que nomás hace ruido? Pero si no tenemos... ojo, pero eso es cuando una iglesia no tiene amor. Que nunca se nos olvide, familia, que si algo medular debe ser conocida en la iglesia del Señor Jesucristo es porque se ama. ¿Y ama a quién? Ama a Dios, claro, principalmente porque esa es la amonestación. Pero el que ama a Dios está llamado a amar a quién también. Y si el día de mañana viene uno y de repente lo ves y dice, no, porque trae tatuaje, no, sáquenlo de aquí. O porque viene... O sea, ¿qué retos nos esperan, familia? ¿Qué retos nos esperan? Donde vamos a evidenciar si realmente estamos amando lo que Dios ama. Recuérdalo. Amor. Primer característica clave que la iglesia del Señor Jesucristo debe tener se conoce porque ama a Dios y se aman entre ellos. Qué importante entonces fomentar eso. Bueno, vamos al siguiente. Esmirna. ¿Te acuerdas que sí tenía? Abajo aparece lo que sí tenían, arriba lo que no. Esmirna principalmente fue ¿qué? Leal. Porque una persona leal, te voy a decir lo que una ocasión leí un libro que se llamaba así, Lealtad, y me encantó la definición en cuanto a cómo debe ser su actitud de una persona leal. Y lo voy a tratar de decir a nuestro modo con un lenguaje coloquial. No se raja en las dificultades. Una iglesia leal está en los momentos gratos
Gloria a Dios porque ahí todo el mundo está bien, sonriente. Pero ¿qué tal los momentos donde empieza el ataque? Como en la analogía de los barcos, los ataques empiezan a perforar y parece que empieza a entrar agua. Y solo los desleales huyen. Solo los que no son leales salen primeritito corriendo. Ah, qué padre es estar con el Señor Jesús. Entonces bendición, restauración, sanidad, milagros, prodigios. Eso cualquiera lo hace. Pero qué tan leal seremos cuando la iglesia, por causa del evangelio, experimentemos vituperio, experimentemos rechazo, experimentemos señalamiento, crítica. No, ahí sí no, por eso ya me voy. No, porque no es así. Sí estoy siendo claro, ¿verdad? Seremos tan leales. Recuerda, segunda característica que la iglesia del Señor Jesucristo requiere: ser leal al mensaje del evangelio. Familia, vienen tiempos donde se nos va a probar si realmente, somos fieles a los principios, a la verdad, a la palabra. Porque vienen tiempos donde, y ya está pasando, cada vez lo veo más cerca, donde se nos va a decir, no, tú no te puedes negar a casar a homosexuales. ¿Y a quién le vamos a hacer más caso? ¿Al gobierno o a la palabra de Dios? ¿A la verdad del evangelio o no, tienes que ser inclusivo? Te vamos a empezar a eliminar ahí de tu contenido en las redes sociales que publicas porque estás fomentando el odio. No sabía que decirle el pecado es fomentar el odio. Vienen tiempos así, familia. Y va a ser momentos donde vamos a ver si realmente somos leales o cedemos para ser una iglesia inclusiva, para que no se nos vaya la gente, para que apapachemos aquí, ¿sí? un cristianismo light aquí. ¿Seremos así leales como lo fue Esmirna? Tercero, arriba aparece lo que no tenían. Pérgamo, ¿qué carecía? ¿Te acuerdas? Y si es de las iglesias donde el Señor Jesús en la misma presentación, me encantó cómo lo dijo. La espada, el que tiene la espada, que sale, wow, porque esa es la veracidad de la palabra de Dios. Un mensaje falso puede llevar a perdición a muchos. Familia, también estamos viendo esos tiempos, donde se predica un evangelio que no se puede llamar, o sea, sustancialmente se presenta con una etiqueta de cristiano. Pero si lo ves en cuanto a contenido, eso no es el evangelio. Y están los dos polos, el polo desde la prosperidad hasta el polo de la miseria. O sea, Satanás es hábil, que sabe que si no puede desarticular una verdad, entonces va a meter herejía. Y recuerda, herejía es una verdad ligeramente torcida. Y entonces estamos en los tiempos donde hay mensajes que, no solo mensajes, volvemos al punto, hay un gran contenido que te presenta hoy por el simple hecho de que es popular, pero no es verdadero. Y ahí caemos nuevamente en lo que debemos de apegarnos. Vuelvo a repetir, para algunos, escucha, mira, y es triste, pero yo sí lo he escuchado, para algunos hablar de la Biblia es aburrido. Para muchas iglesias hoy en día, hablar de las verdades del evangelio, predicar así como lo hacemos aquí sistemáticamente, casi verso a verso, les parece aburrido. Esos tiempos estamos viviendo, en donde ya es más la comezón de oír. ¿Recuerdas lo que Pablo dijo a Timoteo? Vendrán tiempos que la gente no va a querer va a tomar la verdad, va a tener deseo, va a tener comezón de escuchar lo que sus oídos quieren escuchar. Y recuerda,
La iglesia del Señor Jesucristo está llena de verdad. Un mensaje que no debe ser diluido. Porque el mensaje no es de nosotros, es mensaje de parte de Dios que le presentamos al mundo. Y es totalmente veraz. Por eso cuando estoy diciendo tenemos el mejor mensaje, no estoy siendo presumido, no estoy siendo alarde. Estoy diciendo que es un mensaje que proviene de quién. ¿Y qué tan fieles estamos nosotros siendo para llevarlo? Ahí será prueba entonces Pérgamo, para cada uno de nosotros. Cuarto, Tiatira. Sí con cosas buenas, pero manchadas sus ropas. Sí hago esto y sí hago esto, pero cómo me encanta revolcarme todavía en la porquería. Y tengo áreas en mi vida sucias. Y sigo, ¿verdad?, hacia adelante, pero no quiero tratar con los pecados ocultos en mi vida. Y sigo sin la falta de un compromiso delante de mi Dios por lo que Él representa, que es 3 veces santo. Y no puede haber una iglesia, aún con programas, aún con actividades, aún con lo que quieras y mandes, pero que tiene manchadas sus vestiduras. Santidad. Cuarto característica clave de la iglesia del Señor Jesucristo. Que tiene amor, que es leal, que está llena de verdad, y conmigo, pero que es santa delante de Dios. Camina en santidad. Y volvemos al punto. Yo no estoy tirando a nadie, yo solo estoy dando mi apreciación de los tiempos que vemos. Los tiempos que vemos es cada vez apapacha tu pecado, llévalo a la par y no pasa nada. Y cada vez vemos abiertamente cómo se levantan movimientos donde el eslogan es: tú dale, o sea, si tú tienes tú andas en adulterio, no pasa nada, o sea, tú tienes inmoralidad en algún área en tu vida, no pasa nada, dale, por así decirlo. Donde se tolera el pecado. Santidad, familia. Santidad. ¿Vamos bien? ¿Te está ayudando el resumen? ¿Te está ayudando a centrar con objetividad qué es lo que necesitamos? Vuelvo al punto, los de arriba no lo tenían, los de abajo sí lo tenían. Cuarto, Sardis, no lo tenía. Dices que estás viva, pero estás muerta. Tienes programas, tienes recursos, tienes infraestructura, pero espiritualmente estás muerta. No, eres hipócrita, casi Sardis, eres falsa. ¿Y cuántos saben que delante de Dios nos tenemos que presentar tal y como? Señor, aquí estamos con nuestras luchas, con nuestras batallas. No, recuerda que el pecado, por eso es tan grave, oculto, porque no trates de disfrazar, no, saca el pecado, como le dijo el Señor a Acán. ¿Te acuerdas el pecado de Acán? ¿Cuál fue? El anatema en el campamento. Bueno, Sardis, sinceridad, una iglesia que no finge, que es aquí y afuera, que no hay dicotomías, es decir, no es una acá, se transforma aquí como que va entrando aquí en las escaleritas y algo está pasando, ¿verdad? Se transforma y aquí ya es la persona más amable del mundo, sonriente, pero en casa es un demonio. No, sinceridad. ¿Vamos bien? 6. Wow, claro que sí. Abajo sí lo tenían. Lealtad y fidelidad, ya viste, Esmirna y Filadelfia sí lo tenían, todas las demás no. Fieles hasta la muerte.
fieles a Dios, fieles a su mensaje, fieles al Evangelio, fieles a sus principios, fieles. Filadelfia fue fiel. ¿Te acuerdas que te di un dato? Fue la única que se encontraron vestigios de esa iglesia, de esa original iglesia. ¿Por qué? Porque una iglesia que es hallada fiel en lo poco, ¿cuál es el punto en el cual Dios te va a promover? Si fuiste fiel en lo poco. Preocúpate no ahorita quién, como lo vimos, quién te está rechazando. No te preocupes de las puertas que se te cierran. Una iglesia que es fiel, si se mantiene fiel, Dios es quien la va a promocionar. Fiel. Y última, lo que no tenía la Odisea. ¿Eres o no eres? Porque no hay medias tintas, ¿verdad? Porque no hay sushi sin arroz. Porque no hay tacos en mi percepción. Yo sé que los hay, pero eso es una aberración. Tacos sin tortilla. Cristiano sin Cristo. Va que eso suena como una aberración, el sushi sin arroz o el taco sin tortilla. Pues lo mismo es un cristiano sin definición. O has visto, vas a conocer una mascota y le dicen, mira, te presento a mi mascota, es como que 80% perro y 20% gato. Es una abominación, es un tipo de mezcla. No, es un perrito o es un gatito, o lo que sea. A lo que voy es, no podemos presentarnos. Dile, bueno, yo soy 80% cristiano y 20% mundano. Radicalidad, familia. No son una receta de cocina, pero comienzan primeramente para que los apuntes para que no los olvides. Si esto, familia, lo desarrollamos, yo quiero ser de ese remanente fiel hasta el último día de mi vida o hasta que el Señor decida regresar. Y si me toca aún ser un viejito y percibir al Señor regresar en las nubes, ahí yo voy a estar ese día glorioso. Porque decido realizar esto. Que el Señor nos ayude. Te voy a invitar que nos pongamos en pie.